Y le pasamos a Nico para que Nico nos cuente otro ejercicio. Nuestro planteo fue que en una barra simplemente apoyada lo que aparece son dilataciones térmicas, pero lo que no aparece en juego son esfuerzos o causa carga. Todo lo que hay es causa variación de temperatura. ¿Por qué hablo de causa? ¿Por qué lo hice al comienzo? Porque van a ver que cuando aparezcan otra causa que no sea causa fuerzas, se pueden presentar dos causas actuantes simultáneamente. Y eso viene a cuento acá. Yo ahora hago esta viga restringiéndole la posibilidad de que dilate libremente. Y cuando yo restrinjo, piensen en una azotea. Ponen las baldosas de la azotea. Y ustedes se olvidan de hacer lo que se llama junta de dilatación. Y calienta, calienta y calienta, y en un momento determinado las baldosas hacen esto. ¿Por qué hacen esto? Porque cuando trataba de expandirse hacia los costados, se encontró restringida. Por eso es que en las azoteas se le hacen paños de 10 metros cuadrados de forma tal de que pueda abrirse y contraerse en función de temperatura. Cuando ahora piensan en el pavimento de hormigón, si van en un pavimento de hormigón van a sentir un traqueteo, producto de que la rueda cuando pasa sobre la junta de dilatación es un material elástico que permite absorber que la pieza se mueva y aplaste ese material elástico sin otra restricción. Y entonces esa junta de dilatación hacen que se impidan. ¿Por qué es importante llegar a ver eso? Porque cuidado de olvidarse con las juntas de dilatación que va a traer aparejado este problema que estamos tratando de abordar. Yo tengo restringida la posibilidad de que se dilate. Situación anterior decía, no, se dilata libremente. Y ahora, como se dilata libremente, dice, si esta fuese la condición, esta igualdad no es cierta. Debería sumarle otro efecto adicional que no contemplé en este. Y ese efecto adicional es precisamente la reacción del vínculo que yo quité, porque en B no había un apoyo móvil, sino que había un apoyo fijo. Al agregar la incógnita del apoyo fijo, que podría haberla tomado a compresión o atracción, pero traten de pensar si yo estiro la viga, que son mis dos brazos, y se lo impido, el impedirlo va a hacer que internamente aparezca un esfuerzo a compresión. O sea, revisemos qué es lo que vimos hasta acá. Lo que vimos es que yo por un lado acá tenía una deformación específica longitudinal constante y cuidado, esta deformación específica longitudinal en Z obedecía a la temperatura. Esto era constante y tendía a dilatar. Y habíamos visto que el corrimiento de dilatación estaba dado, producto de la terna que se me ocurrió, podría haber puesto el apoyo en la otra dirección, pero para que se acostumbren y no sea una dificultad, lo que yo marco es que el corrimiento acá es nulo y acá presenta su máximo corrimiento. Lo dibujo para arriba porque respecto de mi terna ese corrimiento es negativo. ¿Me cambia mucho? No, no me cambia mucho, pero sería importante que usted respete el signo, porque respetando el signo respeta la pendiente, porque la pendiente sale de esta consideración de acá, dice el diferencial de W debido al delta T sobre el diferencial de Z es lo que va a dar que la pendiente de este segundo diagrama, y este diagrama no es más que el corrimiento W, debido al delta T. ¿Por qué hablo tanto del corrimiento y sobre todo del delta T? Porque miren qué pasa ahora. Ahora, cuando yo le aplique este esfuerzo asociado acá, este punto va a tender a correrse hacia adentro. ¿Cuánto debería correrse? Dice, bueno, tengo que lograr que se corra de forma tal de que la suma de este más este me dé cero.
entonces este corrimiento que tengo acá debería sí o sí ser lambda delta t por L. Ese corrimiento debería ser coincidente. Claro, acá ese corrimiento lo expresamos de otra manera, porque lo que decimos es que acá hay un normal, y ese normal, en mi caso, es negativo, siendo el valor de este normal igual al valor de la incógnita. No tengo idea cuánto da. Pero si lo pienso en tensiones se verían tensiones todas a compresión y todas negativas. Y esas tensiones saldrían de hacer el cociente de la incógnita dividido el área. Dice, y eso me traería deformaciones específicas longitudinales. Y esas deformaciones específicas longitudinales serían también negativas. Porque todo lo que viene en juego acá es calcular X, que es una fuerza, dividido el módulo de elasticidad y dividido el área. ¿Sí? O sea, estoy calculando tensiones en Z, deformaciones en Z, y ahora voy a calcular corrimientos. ¿Y los corrimientos cómo son? Dice, mire, los corrimientos son claramente, dice, este extremo no se corre y este extremo se corre en la dirección positiva de la Z. ¿Y cuánto es este corrimiento? Porque esto es una variación lineal. Dice, bueno, es X por L sobre E y por A. Y acá aparece el W, y acá vale la pena hacer la acotación. Este W es debido a esta incógnita que todavía no pude despejar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque miren, la causa actuante en este tramo no es lo mismo que la causa actuante en este tramo. Son de órdenes de estados distintos. Esto es temperatura, que es la primera vez en la vida que la vemos. Sí. Y esta es nuestra amiga que venimos arrastrando desde el comienzo de clase. Carga. Ojo con calcular, chicos, cuando van al diagrama total, ahora pues, seguramente Mario los va a superponer los diagramas, ojo con mecanizarse y decir, bueno, el diagrama de epsilon es sigma sobre E. Ojo, porque eso es debido a causa fuerzas, a causa carga, ¿sí? No a temperatura. Recuerden que acá lo está separando en dos, Mario. En la parte de temperatura no tenemos tensiones, ¿sí? Lo aclaro porque es algo que no se logra entender cuando se totaliza, digamos, el diagrama, a veces si lo mostramos totalizado de uno. Perdón, Mario. No, al contrario, me quedé pensando lo que vos contabas. No pensé en hacer los diagramas finales, pero está bueno hacer los diagramas finales como diagramas totales y hay que volverlo a pensar. Yo quería hacer hincapié en que había dos causas y si ahora quisiese calcular la causa, de nuevo, como el sistema es un sistema que es hiperestático, requiero de una ecuación de deformación. Y la ecuación de deformación que podría plantear es, en todo momento, que el corrimiento del punto B debido a P, claro, debería ser igual al corrimiento del punto B, perdón, debido al delta T, quise decir, me salió cualquier cosa. Es igual al corrimiento del punto B debido al delta T. Y alguien diría, espere, está diciendo que eso es igual a eso y encima dice que eso es igual a esto. Y sí, la ecuación es correcta, salvo que no están aplicados sobre el mismo esquema estructural. Fíjense, en el primer caso el sistema es hiperestático. Acá tiendo a marcar en qué estructura estoy trabajando. Este es hiperestático.
estático. Mientras que este es en un I. ¿Y qué será un I? Un isostático. Y ahí en esa comparación, ahora sí cierra lo que dijo, porque el hiperestático tiene que ser la suma de dos isostáticos. ¿Cuánto se corre el punto B debido a la temperatura en el sistema hiperestático? No se corre. ¿Cuánto se corre el punto B en el sistema isostático debido a la temperatura? Eso lo sé. Lambda, delta T y por L. Bueno, a este corrimiento le habíamos dado el nombre de negativo atendiendo a la terna en Z. ¿Y cuánto se corre el punto B debido a X, pero en un sistema isostático? X por L sobre E y por A. Con lo cual... Mario, discúlpame, no, justo No, te... es que no sabía de qué Hago hablaba. una pequeña salvedad con respecto a los signos. Mario ahí está referenciando los signos, sí, con respecto a la terna. No con respecto al efecto, ¿sí? O sea, si nosotros, porque en realidad la temperatura en realidad va a traccionar y el efecto fuerza va a comprimir. El signo final, por así decirlo, el neteado que pone Mario es debido al L, a cómo, para qué lado se desplaza. Eso es lo que quería contar. Perdón, Mario. No, está perfecto. Solo hago una salvedad respecto a lo que dijiste, que no es un corrimiento traccionado, eso induce a pensar de que estoy hablando de tensiones. Es Claro, alargamiento. un alargamiento de barra en el primer caso, correcto lo que dijo Nico, y en el segundo caso un acortamiento. ¿Lo podría haber escrito al revés? Sí, porque como la ecuación va igualada a cero, lo cierto es que son contrapuestos. Un esquema se estira y otro esquema se encoge. Sí. Y si hubiese puesto la incógnita X en otro sentido, si atento a que no sé de qué magnitud estoy hablando acá, lo hubiese puesto para el otro lado, tampoco cambia nada. Lo único que me hubiese dado es que probablemente cuando llegue a esta solución de la ecuación me va a decir que X arranca con un menos, o sea, no es para donde usted la supuso, es para el lado contrario. Pero fíjense que de acá, habiendo hecho esta igualdad, lo que puedo despejar es cuánto vale X. Y entonces X, ahora el L se me va porque está en los dos lados. Me dice que ese X va a ser más. ¿Por qué es más? Porque ya contemplé el tema del signo y me dio que justo para el lado que yo supuse estaba bien, lambda delta T por E y por A. Y acá tengo la solución del problema que yo tenía. Esto es más bien teórico, probablemente Nico, si hace algún ejercicio, nos lo va a contar numéricamente. Pero Nico dijo, bueno, habiendo encontrado X, ¿usted sería capaz de escribir el resultado final acá, en este costadito de acá, tal que sean la suma de todas estas porquerías que dibujó acá? Vamos a intentarlo. Para poder intentarlo, una de las cosas que voy a tener que hacer es modificar este tamaño de acá, porque si no va a quedar, y lo voy a achicar y le voy a llamar W debido al delta T. Y esto lo voy a escribir acá como la deformación específica debido al delta T, y voy a decir que es el diferencial de W debido al delta T sobre el diferencial de X. Eso, perdón, de Z. Eso es al mero efecto de poder encontrar un espacio donde construir lo que me falta, si no, no puedo trabajar lo que falta. Y ahora, habiendo liberado un poquito de renglón, veamos qué nos pasa. Entonces, la primera pregunta es, ¿tengo esfuerzo normal? En el esquema original, en el esquema hiperestático, ¿tengo esfuerzo normal o no?
¿Qué les parece? ¿Sí o no? Y la respuesta es clara si ustedes aceptaron esta igualdad. ¿Qué hice yo para hacer esta igualdad? Quité un vínculo y entonces convertí un hiperestático en un isostático. Y a ese isostático lo cargué con la temperatura, la causa original, y después lo cargué con la incógnita del vínculo que retiré, que después terminé pudiendo despejar. Pero si se fijan, es la suma de todos estos diagramas, es la respuesta final. Entonces si es la suma. Lo que puedo afirmar es que esta barra está comprimida. Ese es el esfuerzo normal. ¿Y tiene tensiones? Si tiene cargas, sí tiene tensiones. Dice, tiene tensiones. No me salió una letra griega. Con lo lindo que es Grecia, no me salió la letra griega bien. Ahí está. ¿Y cuánto valen las tensiones? Pues el cociente entre el esfuerzo normal y el área que tenga la sección transversal. O sea, negativo, porque el esfuerzo normal es negativo, N sobre A. Y tiene deformaciones. ¿Tiene deformaciones, sí o no? ¿Recuerdan? Dije que este esquema es la suma de este más este. Y acá hay deformaciones, y acá hay deformaciones, acá tiene que haber deformaciones. Pero no tengo idea cuánto valen. Bueno, les propongo una cosa. Estas las tenemos acotadas. Dice que estas deformaciones las habíamos aprendido a calcular. Si quieren, corremos este término para terminar de completarlo. Esta magnitud la escribimos acá. Esto era lambda delta t. Y esta vale x por e sobre a. Pero x vale lambda delta t por e sobre a. O sea que el e sobre a y el e sobre a se simplifican. O sea que este vale más lambda delta t, según esa cuenta. O sea que las deformaciones específicas en este esquema, ¿cuánto salen? La suma de esos dos. Mire, tengo que sumar más lambda delta t, y acá dice lambda delta t, pero negativo. Entonces este resultado es 0. Y ahora vengo a graficar los corrimientos finales del sistema. ¿Y cuánto valen los corrimientos finales del sistema si la pendiente del gráfico tiene que ser 0? Dice, mire, la única manera que la derivada de una función de 0 es que sea 0. Y ahí termina mi presentación. ¿Dudas? ¿Que hay que pensarlo? Sí hay que pensarlo, ¿no? No sale tan lineal la cosa. Hay que volverlo a mirar y volverlo a contar y tratar de descifrarlo, y la clase que viene volveremos a jugar. Pero lo importante sería que ustedes pudiesen ir asociando y uniendo pedacitos, porque la clase tiene lógica. Y van a ver que todo lo que sigamos construyendo, todo tiene lógica. Hasta cuando calculemos la base tiene lógica. Y vamos a calcular una base de un edificio, una viga de un edificio. Podemos calcular un montón de cosas. Muy simples, pero las piezas simples. Sí. La pregunta sería entonces, a ver si nos quedó más o menos claro. Yo tengo, por ejemplo, una barra que está sometida a un delta T, tanto arriba como abajo, como indicó Mario. ¿Existe tensión o no existe tensión? La respuesta viene de la mano de cómo está vinculada. Bien. Entonces mostremos el primer caso. ¿Sí? Ahí tenemos un sistema isostático donde tenemos en A un vínculo fijo y en B
más allá que no está llamado B, me refiero al de la derecha, es un vínculo móvil, ¿sí? Es un sistema isostático, con lo cual, ¿hay tensiones o no hay tensiones? La respuesta es no hay tensiones, ¿sí? Porque se puede desplazar libremente, no tengo un vínculo que me impida que se desplace, con lo cual ahí es donde se generan las tensiones, que es justamente el caso 2, que está vinculada con dos apoyos fijos, o sea, un sistema hiperestático, ¿sí? Lo mismo pasaría en un doble empotrado, ¿no? Un biempotrado, empotrado de un lado, empotrado del otro, sería exactamente similar. Básicamente eso, tener en cuenta que se producen tensiones que son generadas por las reacciones de vínculo, con lo cual depende del tipo de vinculación. No solo, o sea, no depende de la temperatura directamente, sino del tipo de vinculación. Bien, nada, Mario, como para cerrar una idea general. Cuando lo pensamos en pavimentos de hormigón, yo necesito pensar en que acá está la subrasante del pavimento, es decir, una tierra que compacté previamente, porque la clave de cualquier pavimento no está en la carpeta superior, sino en la carpeta inferior a la superior. No en la carpeta de rodamiento, sino la que está por debajo de la carpeta de rodamiento. Si esa carpeta no está bien preparada, porque cada pasada del rodillo de pata de cabra sobre la tierra cuesta combustible. Y cuando cuesta combustible, la empresa pierde dinero. O mejor dicho, deja de ganar, que a veces se interpreta como pérdida, pero no es tal pérdida, es simplemente dejar de ganar. Pero a veces la avaricia lo lleva a que esta subrasante no esté bien construida. Construyen la placa de hormigón. Y en la placa de hormigón, 18, 20 centímetros de hormigón, yo lo que tengo que hacer es esto. Las placas de hormigón en los pavimentos no van armadas, pero sí van vinculadas. ¿Por qué van vinculadas? Porque hay que tratar de que las deformaciones de una pieza coincidan con las deformaciones de la pieza contigua. ¿Para qué? Para que no haya sobresaltos en la circulación del vehículo. Entonces, ¿qué hacemos? Insertamos una barra de gran tamaño que de este lado aparece hormigonada. Es decir, está totalmente adherida, pero del otro lado está dentro de un caño camisa. Quiere decir que de este lado hay una camisa que hace esto y le permite la libre dilatación. Esto se rellena con neoprene con una junta de dilatación para que esto permita el funcionamiento de la placa de hormigón a temperatura. ¿Sí? Entonces, esta varilla, vamos a darle más vuelvo acá, esta vaina que está acá adentro, esa vaina no llega a tocar el fondo, no llega a tocar este fondo, porque precisamente lo tengo calculado para que esa vaina no toque fondo. Y la barra esa impide un giro relativo entre una placa y la otra, cosa que es muy importante. Cuando esto mismo lo miro en las terrazas, uno de los errores que pueden encontrar, y si se paran y lo miran, lo van a encontrar, este es el frente de una casa, y acá está la vereda de la casa, acá está la vereda de la casa, ¿sí? Acá podemos dibujar la puerta de la casa y las ventanas o los aventanamientos que tenga la casa, y por acá arriba aparece esquematizada la casa, aparece una línea horizontal, no totalmente lineal, pero una línea de este tipo. Y uno dice, ¿por qué se rajó en ese encuentro? Porque ahora lo miro transversalmente y me encuentro que ese techo tuvo la siguiente construcción. Se le hizo esto y acá se puso la losa del techo. Estoy cortando para poder mirar. Esa losa de techo se puso en contacto, acá se suele dejar un espacio para poder poner la membrana aislante y acá está el corte de esta membrana.
Entonces vengo y construyo la membrana, pongo la membrana acá, la aislé, pero la losa no tiene ninguna cámara de aire. Entonces, al encontrarse impedida de desplazarse, acá aparece la restricción en una pared posterior, no puede dilatar hacia ningún lado, queda restringido su movimiento, provoca una fisura de corte acá. ¿Qué es esta fisura que aparece acá? ¿Cómo evito la fisura? Generando acá una cámara de aire para que esa cámara de aire haga que la losa pueda libremente dilatar. ¿Cómo la hago? Correr sobre esa cámara de aire, le pongo acá abajo un aislante de neoprene que le permita apenas ese movimiento libre. Recuerden, son milímetros, pero basta que usted le aplique una pared de mampostería que no tiene capacidad alguna de tomar tracción, donde usted le aplique un pequeño movimiento de tracción, o sea, en este caso un movimiento horizontal, le provoca una fisura en horizontal. Cuento detalles constructivos para que ustedes tengan idea de que esto es una realidad, no es una cosa caprichosa. Nico, ¿qué nos querés contar en lo que nos resta de tiempo para no hablar más yo? Que ya hablé. Bueno, vamos con un ejercicio entonces. Vamos, dejo de compartir. Salvo que tienen alguna duda. Una no, que son millones. Dejo de grabar. Detengo la grabación.